es alveolectomía. No sé si ustedes alcanzan a ver el power. ¿Me alcanzan a ver el power? Sí, doctor, Sí se se ve. ve, Arrancamos. doctor. Bueno, estamos entonces. Vamos a arrancar entonces con alveolectomía. Entonces uno de los temas era alveolectomía, el otro va a ser el uso de elevadores. Y después también vamos a ver el teórico de estomato con la doctora Matos, Lilicy Matos. Bueno, alveolectomía, como ustedes pueden observar ahí en, la, en el power, alveolectomía se lo denomina alveolectomía a la... A ver si estamos... en que se- se- La alveolectomía entonces es la eliminación de un órgano dental desde su alojamiento óseo previa recesión, como dice, de la tabla ósea vestibular. La alveolectomía es una técnica de exodoncia, no es una técnica de exodoncia. La alveolectomía es una técnica que es coayudante de la exodoncia, ¿no? Cuando nosotros preguntamos por ahí si la alveolectomía es una exodoncia, ustedes tienen que tener en claro que no es una técnica de exodoncia. Es una maniobra quirúrgica que permite realizar la abulsión de la pieza dentaria, ¿no? O la extracción de la pieza dentaria. Como más también se lo denomina ¿cómo es? A la alveolectomía. También se los puede llamar operación a colgajo, pues su nombre lo indica. Se necesita para llegar a la tabla ósea vestibular, se necesita levantar un colgajo. El colgajo que nosotros levantamos es un colgajo completo, es un colgajo mucoperiósteo. También se le llama extracción con osteotomía, por lo que debemos eliminar tejido óseo y la extracción quirúrgica. ¿Cuándo están indicados? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de la alveolectomía? Chicos, yo voy a ir hablando y ustedes cualquier cosa me paran, me hacen una pregunta y contestamos, seguimos. Así no nos quedamos, no soy yo, así le escucho a ustedes también, ¿estamos? Bueno, ¿me escuchan o no? Sí, Las, doctor, in- se lo escucho. Sí, dale. doctor. Las indicaciones clínicas para la alveolectomía son piezas dentarias que están en posiciones anómalas, son dientes ectópicos o dientes heterotópicos, en dientes retenidos, semiretenidos, en piezas dentarias que están como pilar de prótesis fijas o removibles, coronas que están muy destruidas, fracturas recientes, que es lo que más se pueda presentar cuando ustedes están realizando en la clínica, y también en piezas dentarias con alveolos que están hipercalcificados. Piezas dentarias endodónticas, eso es relativo, pero podría estar dentro de una indicación clínica también. Eh, ¿Cuáles son las indicaciones radiográficas? Las indicaciones radiográficas van a ser en piezas dentarias con reabsorción interna y externa, gran reabsorción dentinaria interna y externa, porque esto, ¿qué es lo que produce cuando uno quiere realizar una exodoncia? Fractura dentaria. Entonces, cuando uno ya ve que tiene una pieza dentaria con una reabsorción dentinaria interna o externa, a veces preferible optar de acuerdo al estudio clínico y radiográfico, decir, no, hago directamente, ya voy a hacer una alveolectomía para no estar traumatizando más la pieza dentaria, o sea, para que la cirugía sea más, el postquirúrgico sea mejor. Dientes retenidos, como decíamos hoy, semirretenidos, en piezas dentarias con anomalías radiculares, ya sean de número, de forma, de dirección, en dientes supernumerarios, y también, si ustedes ven,
fracturas de raíces de reciente o de viejas datas o piezas dentarias con procesos periapicales. En hipercalcificación, dientes de enfermedad general como la hipercalcificación. Si ustedes pueden observar las indicaciones clínicas y radiográficas, son prácticamente lo mismo, una complementa a la otra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué instrumentales vamos a utilizar para hacer la alveolectomía? Estos son los que siempre se les pide que tienen que tener en en la mesa quirúrgica cuando arman, que no les debe faltar, porque nosotros eh, no sabemos cómo vamos a hacer vamos a hacer la cirugía si tenemos una fractura en el momento y tenemos que tomar la decisión de levantar un colgajo. No podemos estar pidiendo prestado a los compañeros o ir a buscar porque me faltó una hoja de bisturí, me voy a comprar. Entonces, siempre tiene que estar bien completo toda la mesa quirúrgica, tanto de instrumental como de material. ¿Qué utilizamos? Utilizamos bisturí de Bar Parker con la hoja número 15 y el mango número 3, periostótomo, colegra, los separadores de Farabeu y instrumentales que son para la osteotomía y la ostectomía, que son escoplos manuales, martillos, presas quirúrgicas redondas, rectas o troncocónicas. Y los forces, los instrumentales que son para la operación, como los elevadores y los forceps, y los instrumentales para el tratamiento del lecho operatorio. ¿eh? Pinza gubia, lima para hueso, tijeras para encía o los mismos bisturíes. Y los instrumentales para la síntesis, que son las pinzas elásticas, pinza diente ratón y los de sutura. Esto es todo el instrumental completo que hacemos cuando vamos a realizar una alveolectomía, o sea, levantar un colgajo. Todos estos instrumentales, estos pasos que ustedes pueden observar acá, también lo tenemos normalmente en la mesa quirúrgica, porque también cuando hacemos una exodoncia múltiple, una exodoncia simple, una exodoncia múltiple, y debemos regularizar tejidos duros o tejidos blandos, que es cuando hablamos del tratamiento del lecho operatorio, y necesitamos realizar regularización de tejidos duros y tejidos blandos, lógicamente que los instrumentales son los mismos. Pinza gubia, lima para hueso, tijeras, y la sutura que se hace posterior con los mismos instrumentales. Pinzas, diente ratón, porta agujas y los hilos para sutura. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? En la técnica quirúrgica, la vía de elección siempre, siempre es por vestibular. ¿Sí? Se hace una incisión, la incisión que preconiza la cátedra de cirugía es una incisión angular. Se hace un levantamiento del colgajo o preparación del colgajo, como dice ahí, que es un colgajo completo, es un colgajo mucoperióstico. Posteriormente se hace la osteotomía y la ostectomía y la extracción propiamente dicha. Tratamiento del lecho operatorio y la sutura. Acá le voy a mostrar unas fotitos como sería la incisión angular. Fíjense acá, se va a hacer la primera foto que se ve una incisión angular, eh, una pieza dentaria por delante, una pieza dentaria posterior y el colgajo posteriormente se levanta un colgajo mucoperióstico. Los colgajos y las incisiones
con todas las características que debe tener el colgajo cuando se levanta, ¿sí? Colgajo amplio, de buena visibilidad, que sea mucoperióstico, ¿eh? Que tenga posibilidad de extenderse, todas las características con las que ya se vieron de lo que es un levantamiento de un colgajo. Ahora, la osteotomía y la ostectomía, como ustedes pueden observar, va a depender si hacemos con instrumental rotatorio o si hacemos con escoplo y martillo. Nosotros utilizamos en este momento se preconiza más utilizar el instrumental rotatorio con fresas quirúrgicas, redondas o cilíndricas o troncocónicas, con abundante refrigeración y de qué forma se puede realizar con instrumental rotatorio. De dos maneras. Una, a ver si yo tengo otro dibujo acá, si tiene, no tiene. Una forma de utilizarlo con instrumental rotatorio es haciendo varios círculos a nivel cervical, se hacen varios círculos y después se unen todos esos círculos y se elimina el hueso por vestibular. Esa es una forma. La otra forma es que se vaya eliminando el hueso eh, con abundante refrigeración acuosa para no necrosar el tejido y se elimina la cantidad necesaria y suficiente que permita a ustedes la colocación del elevador o en su defecto la colocación del forceps que es para resto radicular. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya avanzamos. ¿Eh? Acá, como ustedes pueden observar en las diapositivas, la alveolectomía que está hecho, la recesión del hueso vestibular está hecho con fresas quirúrgicas. ¿Cómo es? Se elimina, se saca y se toma con el forceps y se hace posteriormente el tratamiento del lecho operatorio. Se regulariza el hueso, se mira que se fija que no quede ninguna punta, ninguna espícula que impida la posterior cicatrización normal. O si no se utiliza la lima, se, se lava y se repone el colgajo en su posición. Y posteriormente se hacen las suturas, los puntos de suturas. La cantidad de sutura, de puntos de sutura, va a depender de la extensión de nuestra incisión, tanto a nivel vertical como horizontal. Doctor, yo tengo una consulta. Sí, te escucho. Si yo tengo un supernumerario retenido en la arcada inferior, ¿también se pasa a hacer alveolectomía? Si vos tenés un diente retenido, sí, es muy probable que la mejor opción sea realizar una alveolectomía. Eh, Lógicamente hay que estudiarlo clínica y radiográficamente, sobre todo radiográficamente, para ver la posición en que está esa pieza dentaria, porque para ver qué cantidad de hueso vas a ver. Esa característica de los dientes retenidos va acompañado de otra maniobra quirúrgica, que es la odontosección. Generalmente los dientes retenidos, como su nombre lo indica, están retenidos ya sea por una mal posición y lo que impidió impidió la erupción. Entonces hay que ver de hacer las dos maniobras posiblemente
ya sea la alveolectomía por un lado y posteriormente la odontosección para eliminar la pieza dentaria. Y, ¿Sí? y la alveolectomía en la arcada inferior también se hace por el sector vestibular. Siempre la elección de la recesión en la alveolectomía siempre es por vestibular. Siempre se saca tejido óseo vestibular. No se Bien, hace, ¿sí? perdón, no. ¿Alguna En, otra pregunta? en el caso de, porque yo tengo un paciente que tiene un supernumerario retenido, pero se visualiza más hacia el piso de la boca. Hacia el piso de la boca. ¿En qué sector? Sí. Está en la arcada inferior, en la ¿Pero en qué sector? enmercada 3, al lado de un premolar. ¿Que es un canino? No es un premolar. Habría que ver un estudio, en un estudio radiográfico, ya sea con una oclusal o hacer con una tomografía para ver bien específicamente las distancias que hay de la basal de la vestibular, Ujú. para ver si el acceso se realiza por ese lado. Generalmente salen más por vestibular que por palatino o por lingual, siempre cuando vas a hacer una alveolectomía, ¿viste? Por eso, habría que ver, porque posiblemente, vos mira, acordate que la radiografía te da una imagen bidimensional de lo que es una estructura tridimensional. ¿Ah? Entonces, si bien hay técnicas que te permiten, como la del objeto bucal o que te permiten ver si está más hacia palatino o lingual, es preferible corroborar con una TAC, con una tomografía. Y entonces, en base a eso, uno ve cuál es la mejor vía de acceso para realizar la exodoncia. Genial, gracias. Bueno, la alveolectomía es un tema que no es largo, no es es muy cortito porque ahí está, a ver, esas son las bibliografías. Así que ya odontosección se había dado. Bueno, ¿alguna otra pregunta o si no vamos con el otro tema, elevadores? Sí, doctor. Observan la radiografía, el power de elevadores. Bueno, Sí, doctor el Saga. tema de elevadores, elevadores, como el concepto dice, son instrumentales, son instrumentos que están basados en principios físicos y que sirven para movilizar, para luxar o para extraer piezas dentarias o raíces. ¿Sí? Entonces los elevadores o botadores son instrumentales de cirugía se utilizan y que están basados en principios físicos y que son utilizados para luxar, movilizar o extraer piezas dentarias o raíces, piezas dentarias íntegras o raíces. ¿Cómo está formado el elevador? ¿Cómo está constituido el elevador? El elevador tiene tres partes. Tiene un vástago, tiene un mango y tiene una parte activa, una hoja o una parte activa. ¿Eh? El mango, el tallo y la hoja, la parte activa. El tallo puede ser recto o angulado, ¿sí? El tallo o el vástago, recto o angulado. Y pueden ser los mangos, ahí como ustedes pueden ver ahí tiene una foto con las diferentes formas, ¿eh? Pueden ser cilíndricos, facetados, trapezoidales, cuadrangulares, piriformes, troncocónicas. Vamos, esas son todas las formas de los mangos.
Y después tenemos la parte activa del elevador o la hoja, que puede tener forma de lanza, forma de triangular o pata de cabra, que también le decimos nosotros. Puede terminar en punta roma, pueden ser lisas, ranuradas, anchas, medianas o delgadas. ¿Estamos? Entonces, los elevadores tienen tres partes: el mango, el tallo y la hoja. ¿Eh? El tallo, o sea, lo que une el mango con la parte activa, puede ser recto o angulado, o el vástago. Y los mangos pueden ser cilíndricos, facetados, trapezoidales, piriformes, cuadrangulares. Y las hojas en forma de lanza, triangulares o en pata de cabra. Pueden ser romas lisas, anchas, medianas, delgadas o ranuradas. Ahora, cómo se clasifican los elevadores? Los elevadores se van a clasificar de acuerdo a la relación del tallo con el mango, del tallo con el mango, en barra cruzada o recto. De acuerdo a la forma, pueden ser angulados o rectos, y de acuerdo a la hoja, pueden ser biangulados. Los rectos, el tipo hash, y los angulados es el de Winter. ¿Cuál es la función de los elevadores? Ahí tienen. De los elevadores, les decía hoy en la clasificación que se usaba para luxar, movilizar y para extraer dientes, ya sean íntegros o restos. Entonces, se clasifican de acuerdo a la función, de acuerdo a su función. La anterior era de acuerdo a la relación del tallo con el mango, de ahí lo ven. Ahora, de acuerdo a la función, es para luxar dientes enteros. Ahí tenemos elevadores en barra cruzada, los de Winter, derecho e izquierdo, los rectos, los tipos Hatch, y los de Klebdem, los rectos. Esto es importante que sepan y que anoten bien, porque cuando están haciendo la cirugía y tienen una fractura y van a hacer la exodoncia de un recto radicular, tienen que saber qué tipo de elevador van a pedir. Tienen elevadores que son para raíces que están fracturadas en el tercio cervical y medio, el Winter 11 y 14, el tipo Hash de vuelta, y el de Klebdem, pero ya el angular. Y después tenemos que son para raíces fracturadas en el tercio apical, el Winter número 14, derecho e izquierdo, y el de Klebden, el número 302 derecho y el 303 izquierdo. ¿Sí? Acá faltaría también un elevador, no me estoy recordando el nombre del elevador, es un elevador apical también. Ya me va a salir y ya le voy a decir. ¿Cómo es la toma del elevador? Al igual que la toma del force, es palmar. El elevador, la toma del elevador siempre es palmar. Los rectos se coloca ahí, como dice, en el hueco de la palma de la mano. Se cierra y se coloca el índice y el pulgar en forma bien estirada. El índice sobre el tallo y el pulgar en la unión del tallo con el mango, oponiéndose el dedo índice. Vamos, los otros dedos se cierran sobre el mango y el índice es el que regula y el que dirige la fuerza, que está ayudado por el pulgar. Las indicaciones, básicamente de lo que veníamos hablando. ¿eh? Para luxar o extraer dientes que no puedan ser eliminados con los forces. Hay veces que, ustedes saben, a ver, en dientes supernumerarios, por ahí es imposible la colocación de un forceps. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con elevadores.
Dientes para luxar piezas dentarias antes de la colocación del forceps, para extraer raíces enteras o fracturadas del tercio medio apical, para dividir dientes cuando hacen la odontosección y se termina de realizar la odontosección con el elevador, y también puede utilizarse para la eliminación de el diente interdentario, principalmente el diente el interradicular. Acá tienen también otras indicaciones, gran destrucción dentaria, retenidos, semi-retenidos, supernumerarios, lo que habíamos visto, básicamente es lo mismo que el anterior. Heterotópicos, coronas muy debilitadas, coronas metálicas, acrílica, porcelana y tratamientos endodónticos. Ahora, habíamos dicho en el concepto que los elevadores o botadores son instrumentales que están basados en principios físicos. ¿Cuáles son estos principios físicos? Principio de palanca, principio de cuña y el principio de rueda y eje. Principio de palanca de primer género y de segundo género, el principio de cuña y el de rueda y eje. El de palanca de primero y segundo género, eh, ¿cómo es? La potencia en el del primer género. La potencia, chicos, la potencia siempre va a ser digamos que es el mango, que es la mano del operador. ¿Estamos? Esa siempre va a ser la potencia. La palanca de primer género, ustedes pueden observar ahí, el punto de apoyo está en el centro y la resistencia, que es la pieza dentaria, está en el otro extremo. ¿Sí? El primer dibujito que se ve ahí. Y en la palanca de segundo género es cuando la resistencia está en el medio y el punto de apoyo en el extremo. O sea, cuando se trata de introducir todo lo que pueda el elevador, lo más apical, y entonces el punto de apoyo va a cambiar. Fíjense la posición del primer dibujo con respecto al segundo, como el punto de apoyo está en el hueso, en la punta del hueso, digamos. Ese es el apoyo y la resistencia es el diente. Estamos hablando de palanca. Y en el segundo, la punta del elevador va lo más apical posible, eh, llevándose a un extremo y la resistencia queda en el medio. Es decir, así como la potencia siempre es el, el mango, la mano del operador, la resistencia es el diente. Lo que cambia es dónde van a colocar la punta del elevador. Ese es el eh, principio de palanca de primero y de segundo gen. Y después tienen el principio de cuña. El principio de cuña básicamente está basado en el mecanismo de plano inclinado. Ahí como ustedes pueden observar, básicamente plano inclinado. Dice que un elemento al ser introducido en un espacio tiende a desplazar al que se encuentra en ese espacio en sentido contrario al elevador. Es decir, que a medida en el espacio periodontal nosotros colocamos en el principio de cuña, la pieza, el elevador va a entrar en el espacio periodontal eh, y va a introducirse, y a medida que el elevador se introduce, la pieza dentaria tiende a desplazarse en sentido opuesto a la introducción del elevador. Eso quiere decir porque dos cuerpos no establece, eso dice que no, dos cuerpos no pueden estar en un mismo espacio, ¿no es cierto? Por eso es que se basa en el principio de plano inclinado. Eh, ¿Cómo es? En el, para que se introduzca el elevador, ya,
cuanto más fino sea la punta del elevador, cuanto más fino, más chico, más delgadito sea la punta del elevador, mejor va a introducirse en ese espacio periodontal. ¿Eh? Entra en forma, digamos, paralelo a lo que es el eje mayor de la pieza dentaria. Y la pieza dentaria, por supuesto, se va a desplazar en sentido opuesto. ¿Vamos? Y después tenemos el otro principio que es el de rueda y eje. El de rueda y eje es también es una variedad de principio de palanca. Y cuando hablamos de rueda y eje, hablamos de una rueda mayor y de una rueda menor. Una rueda mayor y de una rueda menor, que esos están unidos por un vástago o el eje, que es lo que hablábamos hoy. La fuerza que nosotros eh, le damos a la rueda mayor se traduce a la rueda menor, que es la parte activa o es la hoja del elevador, de 4 a 6 veces más de lo que se le imprime a la rueda mayor. ¿Estamos? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Eh, la fuerza se multiplica de 4 a 6 veces. Por eso es que cuando utilizamos este principio de rueda y eje, eh, se debe controlar cuando se va a girar la rueda más grande, o sea, la parte del mango. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer fácil es romper la pieza dental. En la primera, si no controlamos eso, el primer movimiento que hacemos, vamos a romper la pieza dental. Ahora, ¿de qué va a depender la multiplicación también de la fuerza? Va a depender del largo del vástago o del tallo. Cuanto mayor sea la distancia del vástago, cuanto mayor sea la distancia desde el mango a la hoja o a la parte activa, es decir, cuanto más largo sea ese vástago que une ambas partes, mayor se va a multiplicar la fuerza. ¿Estamos? Cuanto más largo es el vástago, mayor va a ser la fuerza que se multiplica en la parte activa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá o no? Seguimos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Los tiempos de la exodoncia con elevadores, ¿eh? Ahí lo pueden ver, la aplicación, luxación y la elevación o extracción propiamente dicha. En la aplicación debemos ver el sitio de aplicación y el punto de apoyo. El sitio de aplicación o punto de aplicación de los elevadores en orden de elección siempre se va a dar a nivel mesiovestibular, posteriormente distovestibular, en lo posible palatino lingual y por vestibular nunca porque es muy delgada la pared vestibular. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los puntos de elección para la colocación de los elevadores? Mesiovestibular, distovestibular, palatino o lingual y vestibular. Ahí tenemos un gráfico, ustedes pueden observar. Se está haciendo lo que hablábamos hoy, una odontosección. Con el elevador se termina de dividir las raíces
y posteriormente se saca, en este caso hace primero la exodoncia de la raíz distal y después de la distal, sí, después de la mesial. Hay una ley o un principio que diga que primero se tiene que sacar una raíz, después la otra. No. Cuando se hace cuando se va a utilizar un elevador, en este caso con dientes múltiples, con raíces múltiples, siempre vamos a decidir sacar la raíz que mejor podamos, la que mejor nos permita la introducción del elevador, ya sea elevador recto, de acuerdo a los principios, en un elevador recto o en un elevador en barra cruzada, la raíz que mejor nos permita la introducción del mismo y luxar y sacar, esa va a ser la primera que se va a realizar. No es que primero hacemos la mesial. Normalmente, si como se utiliza el punto de apoyo en mesiovestibular, se dice que primero es la raíz mesiovestibular la que hay que sacar y después la distal. ¿Eh? Pero en una pieza dentaria, en una odontosección, acá fíjense, exactamente el caso de lo que hablábamos recién. Le sacó primero la distal, después que usó el elevador para hacer una ocisección, se llama eso, que se sacó hueso, que hablábamos hoy, que era para sacar hueso interradicular, y con el elevador elimina la raíz mesial. El elevador es un instrumental, es muy lindo para trabajar, muy lindo, se trabaja muy bien, pero es muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Como dice acá, porque pueden luxar o extraer los dientes vecinos, se pueden fracturar los maxilares, pueden fracturar el reborde alveolar, dañar vasos, nervios, tejidos vecinos, pueden introducir restos radiculares en el seno maxilar, introducir en el conducto dentario inferior ápice de terceros molares y si no se controla la fuerza pueden también eh, producir perforaciones ya sea de piso de boca o pueden irse con el instrumental a seno, perforar, irse al seno o pueden dañar el conducto dentario inferior también. ¿Eh? Por eso es que hay que controlar la fuerza del elevador. ¿Cuáles son las normas para el uso de los elevadores? No utilizar la cortical lingual como punto de apoyo, estudiar la implementación del diente de vecinos antes de utilizarlo como punto de apoyo. Si es que deciden utilizar el diente vecino, hay que estudiar para ver en qué condición está el diente vecino para utilizarlo como apoyo. Si está bien implantado, si tiene diente alado, si no van a luxar cuando van a hacer fuerza para movilizar. Hay que colocar los dedos para, como siempre yo les suelo decir a mis alumnos, cuando ustedes van a utilizar los elevadores, se toman las tablas como si fueran a trabajar con el forceps. Siempre toman las tablas, porque es preferible hincarse en el dedo a que perforar el piso de boca o irse hacia el paladar. ¿Estamos? Bueno, controlar la fuerza que se aplica, ejercer la presión en la dirección correcta y si es que se utiliza la cortical vestibular,
hay que evaluarlo y bueno, si no hay otra opción, se utilizará. Bueno, ese es mi pueblo empedrado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Eh, Van a seguir con el teórico de la Doctor doctora. Gómez, doctor ¿Sí? Gómez, Sí. un minutito. Por favor, no te desconecte después porque no sé si yo puedo volver a conectarme, si no tenemos que volver a entrar. Así Bueno, que apagá y hacé lo que quiera, poner mudo, digamos. Pero seguí conectado, por favor. dale, Te dale, no aviso hay después problema. cuando Ahí está termine. la doctora, Y ya estamos sí, ahí, terminamos, ¿eh? ¿Alguna pregunta o algo? Seguimos con la doctora Matos. y le quiero hacer Eh, una pregunta. ¿Quieren hacer un recreo, un corte o seguimos? Patología de los labios, queilitis. Antes de empezar con el tema de hoy, yo estoy en la clínica B, así que los que me escuchan todos los lunes saben que una de mis inquietudes es que cuando me acerco, que llega el paciente y le pregunto qué lesión elemental tiene el paciente, la mayoría no me sabe decir la lesión, me dice la patología. Por ejemplo, me dice el paciente tiene queilitis. Yo quiero saber qué les pasa a ustedes. Le vamos a dar unos minutos para esto. Van hablando de a uno. Si alguien quiere, ¿qué dificultad tienen ustedes para reconocer entre patología y la lesión elemental? ¿Hay alguien que quiera hablar y compartir para ver su dificultad? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, el que avisa no traiciona, dicen. Así que la próxima, de aquí a fin de año, yo creo que ustedes están en condiciones ya de saber qué diferencia hay entre una lesión elemental y una patología. Cuando el paciente llega a la clínica, lo primero que hay que reconocer son las lesiones elementales. Las lesiones elementales ya pueden ser primarias o secundarias. Tienen y vuelvan a repasar, tienen en el aula virtual el taller y la clase de lesiones elementales, ya lo vieron en semiología, ahora lo volvió a dar el doctor Fernández, así que repasen lesiones elementales porque nunca vamos a conocer y vamos a saber en un primer momento qué patología es. Hay patologías características, apenas la vemos y decimos, sí, esto es una lengua escrotal, esto es una queilitis, esto es un herpes. Pero lo importante es que ustedes sepan reconocer las lesiones elementales, ya sean una erosión, una ulceración, una escama, una fisura, una grieta, un surco. Y de eso, a partir de eso y de los antecedentes, que siempre le estoy recalcando los antecedentes de la enfermedad, nosotros vamos a arribar al diagnóstico. En este caso, hoy tenemos que conocer las lesiones elementales de las patologías de los labios para arribar al diagnóstico de que estamos frente a una queilitis. ¿Hasta acá alguien quiere aportar algo? Bueno, ¿qué son las queilitis o las patologías de los labios? Ahí está el concepto, se denomina queilitis a aquellas lesiones inflamatorias de los labios inespecíficas con una morfología común. Como les decía, las lesiones pueden ser erosión, descamación, fisuración, que tienen una histología inespecífica y obedecen a diferentes causas. Generalmente las patologías de los labios se localizan en la semimucosa del labio. La semimucosa es el espacio comprendido entre la línea de Klein y la unión con la piel. Si yo les pregunto cuántas porciones tiene el labio,
el labio tiene 3 porciones, una porción mucosa, otra semimucosa, que es la que está expuesta y es la que vemos, y la porción de la piel del labio. Bueno, esa zona también es llamada zona libre, roja o vermellón, y está la línea de Klein, que es la que separa la zona mucosa de la semimucosa. ¿Está? ¿Cómo se clasifican las queilitis? Las queilitis vamos a clasificar, como ustedes saben, y si se recuerdan de anatomía, en las bocas, aparte de las glándulas salivales mayores, hay numerosas glándulas salivales accesorias. Estas glándulas, hay un grupo numeroso que se ubica en la mucosa del labio o en la unión, en su defecto, de la mucosa con la semimucosa del labio. Entonces, esto nos brinda la posibilidad de clasificar a las queilitis en glandulares y las no glandulares. Las glandulares van a ser las que van a afectar a esas glándulas salivales accesorias, y las no glandulares son las comunes que vemos, por ejemplo, ahora, las por agente físico, por el frío, las queilitis descamativa. Entonces, no me voy a detener a decir cuál es la clasificación, porque esa la sacan del Power que está en el aula, y vamos a empezar a hablar de las queilitis glandulares. Lo importante de las queilitis glandulares es que siempre se van a localizar en la mucosa o en la unión de la semimucosa. Y es en este lugar, en la unión de la semimucosa, donde se van a localizar cuando hay una patología más frecuente. Tenemos las superficiales, que son las simple o de Puente y Acevedo, y la supurada de Valls-Una. Y la de más profunda, que es la postematosa de Wolman. Hay autores que dicen que una es a medida que van evolucionando hacia más gravedad, es que se produce la supurada y después la postematosa. Es decir, que se inician como una simple y pueden terminar en una postematosa. No siempre, pero que es una evolución de la otra. Bueno, como les decía, estas se van a presentar, las superficiales simple o de Puente y Acevedo, se van a presentar principalmente en esta línea, que es la línea de unión de la semimucosa con la mucosa del labio. En ese lugar, ¿qué características vamos a tener? Principalmente el paciente va a relatar que siente el labio como pegajoso, le va a arder, generalmente le arde, siente como pegajoso, y si nosotros observamos, vamos a ver que hay como un puntillado rojo. Es indoloro, pero el labio pegajoso porque justamente son glandulares y hay una secreción mayor y más espesa de la saliva. El labio va a estar hipertrofiado, en la simple levemente, y va a haber una leve versión labial. Podemos observar que esos puntos, como le dije, enrojecidos, son las desembocaduras de esas glándulas, que son muy pequeñas. Cuando yo digo pequeñas, tengo que comparar con algo, en este caso con la cabeza de un alfiler, y se pueden o no tener un halo blanquecino leucoplasiforme, que generalmente se debe a una descamación de esa zona. En este caso, si ustedes ven el punto enrojecido y ven el halo blanco, y el labio en general va a estar, al estar tumefacto, se seca el labio y va a haber una descamación general del labio. Si nosotros palpamos ese labio con una palpación bidigital, tomando el índice por dentro y el pulgar por fuera, vamos a sentir como piedritas, como perdigones en ese lugar, porque debido a que esas glándulas salivales se van a encontrar aumentadas de tamaño.
generalmente se producen en pacientes que tienen déficit de higiene bucal. Y el diagnóstico va a ser clínico, porque vamos a observar los puntos rojos, vamos a palpar las glándulas agrandadas, digamos, y vamos a realizar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre, en todas las patologías, el tratamiento comienza por eliminar la causa que está provocando. Si nosotros decimos que esto es debido a una mala higiene bucal, lo primero que tenemos que hacer es corregir la higiene bucal. Además, se pueden utilizar pomadas con corticoides que tienen acetonido de triamcinolona o acetonido de fluocinolona. Y en algunos casos, cuando estas patologías son recurrentes, molestas, ¿qué es recurrente? Generalmente se presenta en personas jóvenes de 20 a 40 años. Se cree que hay también un componente psicosomático de estas lesiones, pero en el caso de que estas lesiones continúen por un periodo que hacemos el tratamiento, eliminamos las causas y continúa, debemos tomar una muestra, hacer una biopsia y el tratamiento en ese caso es quirúrgico de eliminación de esas glándulas salivales. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Bien, doctora. ¿Están entendiendo? Ahí están dos imágenes del mismo paciente, una imagen antes del tratamiento y una posterior al tratamiento. Bueno, como les dije anteriormente, se cree que las queilitis glandulares superficiales pueden evolucionar a una queilitis más complicada, que es una supurada, que en ese caso es cuando no se realiza un tratamiento, la sepsis es importante y no solo esas gotitas son de pus, de saliva como en la anterior, sino que acá ya se producen gotitas de pus, porque se contaminan con algún germen esas glándulas y empiezan a segregar pus. En este caso, la mucosa va a ser más erosionada, el orificio de salida, esos puntitos rojos que decíamos, van a estar erosionados, sangrantes, puede haber fisura, y al cicatrizar, al curar, pueden dejar cicatriz. En este caso, se pueden utilizar ya, al haber pus, ¿qué vamos a tener que utilizar? ¿Qué medicación, aparte del corticoide para eliminar la inflamación? ¿Qué vamos a usar? Ahí está en la diapositiva. Antibióticos. Entonces usaríamos sustancias, cremas que tengan, aparte de corticoide, tengan antibióticos. Y la complicación mayor, que no quiere decir que tenga que pasar por los 3 estadios. ¿Se entiende o no? Puede ser que una simple quede siempre en simple, o puede ser que pueda evolucionar, o puede ser que aparezca una queilitis glandular profunda postematosa sin antes el paciente haya percibido o manifestado uno de los otros estadios. ¿Estamos? Este se produce mayormente en personas adultas, principalmente del sexo masculino. Eso tendríamos que sacar ya ahora donde todos somos de todos. Y las manifestaciones clínicas van a ser, el labio se va a encontrar aumentado de tamaño, con una eversión marcada, tenso, tumefacto, doloroso, porque el cuadro de inflamación va a ser mayor. Puede doler a la palpación o espontáneamente. Las glándulas, que yo le decía que son como perdigones en la primera, en esta van a ser mucho más grandes. Y obviamente que vamos a encontrar en el labio fístulas cutáneas o podemos encontrar escamocostras mucho más importantes.
¿Alguna pregunta? En este caso, sí o sí, el tratamiento, bueno, se asocia a otras patologías y el tratamiento sí o sí va a ser con antibióticos antiinflamatorios. Lo ideal es tomar una muestra de esa secreción, hacer un antibiograma para dar un antibiótico específico, pero generalmente andan muy bien con la amoxicilina de 500 miligramos. Estos casos, algunos remiten, otros no, generalmente se dan en pacientes que son, digamos, dejados, una forma de decir que no le dan importancia, el proceso continúa, un proceso más bien crónico, a pesar de que existe dolor, por ahí pueden remitir y tienen tendencia a cancerizarse este tipo de queilitis. Por eso es importante su control. Hasta acá, ¿están entendidas las queilitis glandulares? ¿Alguien vio alguna vez una queilitis glandular? Nadie llevó ¿Se a entendió la bien, clínica. doctor? ¿Cómo? ¿Se entendió bien? Yo nunca vi por lo menos una queilitis glandular. Está. Sí, las que son más comunes, digamos, son las queilitis glandulares simples, digamos, las superficiales, que se suelen observar y cómo se producen entre los 20 o la adolescencia. Es muy común la consulta al consultorio de esos pacientes, pero que ya les digo, remiten con el tratamiento y con la corrección de la higiene bucal y el tratamiento con cremas con corticoides. Bueno, ahora vamos a ir a las queilitis que son más comunes, que son las no glandulares. Y en las no glandulares, que son las que ustedes en esta época viven en la clínica, todos los pacientes tienen, así le lleven por otra cosa, seguro que tienen, tenemos dentro de estas las agudas y las crónicas. Dentro de las crónicas tenemos las no angulares en este caso, no confundirse con las glandulares, y las angulares, o sea, que son las angulares son las que afectan la comisura. Todas las queilitis no glandulares afectan la semimucosa del labio y principalmente la semimucosa del labio inferior. ¿Por qué esta semimucosa, la del labio inferior? Porque el labio inferior es el que está más expuesto al frío, expuesto al sol. Ustedes, si alguien le dice o si suelen observar a alguien que tiene el hábito de mordisquearse el labio, es difícilmente que se mordisquee el labio superior. Se mordisquea por el tipo de oclusión que tenemos el labio inferior. Entonces siempre el más afectado es el labio inferior, la semimucosa del labio inferior. Estas obedecen a distintas causas. Las agudas y las subagudas vamos a dedicarnos. Porque dentro de las crónicas tenemos también las que se producen por agente físico, pero las agudas son las que se producen, si yo les digo una queilitis no glandular aguda por un agente físico, es el típico cuando el paciente se quema con la bombilla caliente, por ejemplo. O por causas contactantes, que es las mujeres que usan rouge y se ponen algún rouge distinto que tiene generalmente los rouge que tienen plomo en su composición, producen un tipo de alergia y son las queilitis alérgicas, también se las llaman porque son de inicio brusco y agudos, causan una reacción aguda. Otros contactantes pueden ser también el uso de algunas pastas dentales, porque producen reacciones a algunas pastas dentales, a las composiciones, el material de los cepillos dentarios, los metales, como le dije, el plomo que tienen, o en este caso también
puede ser el níquel que conforma la composición de las bombillas. Hay bombillas que no son las de plata ni las de acero, y entonces en su composición tienen algo de níquel, y hay personas que son alérgicas al níquel, entonces producen una reacción aguda que se va a caracterizar por lesiones de tipo. Ahí, ese es un exagerado. Esa lesión, ese aspecto de ese labio, es una reacción alérgica que puede ser a un rouge o a un alimento o alguna planta que hayan tocado. Entonces el labio va a estar caliente, edematoso, doloroso, pueden aparecer vesículas. En el caso de que sea por algún agente caliente, pues verse ampollas. Y esto tiene tendencia a aparecer rápido, se elimina la causa, porque si te quemás, no estás constantemente quemando, o sea, te quemaste y aparece la reacción, y se soluciona rápidamente también. O en el caso de la intoxicación alimentaria, hay concomitante otras reacciones alérgicas en otra parte del organismo, no solo en el labio. O sea que ante eso generalmente se utiliza un decadrón, algún corticoide inyectable, y rápidamente se soluciona el problema. El labio, por más que la reacción disminuya, el efecto inflamatorio disminuye, el proceso va a continuar en el labio, y esa inflamación aguda que con agrandamiento del labio va a producir una desecación y una descamación que evoluciona más o menos entre los 7 a 14, 15 días. El tratamiento, obviamente, como les dije, en todas las patologías va a ser la eliminación de la causa, corticoides por vía general, puede utilizarse cremas con corticoides a nivel local, y antiinflamatorios. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna. Entonces vamos a pasar a las más comunes todavía, que son las glandulares crónicas no angulares. Y esta tenemos una variedad de etiologías. Pueden ser mecánicas, físicas, químicas, carenciales, endócrinas, y presentan distintos tipos de características. A veces de acuerdo a la causa que lo produjo, o generalmente tienen un cuadro general que es difícil determinar cuál es la causa, o el paciente no sabe, que la mayoría de los pacientes, las queilitis descamativas crónicas que ustedes llevan ahora, el paciente no sabe si es porque se moja todo el día el labio, se macera y entonces se seca con el clima frío, no sabe si por qué, si comió algo, si tomó, si está tomando medicamento. Puede ser que tienen hipovitaminosis, o pueden tener otro tipo. En el hipotiroidismo, por ejemplo, se caracteriza el hipotiroidismo por producir un resecamiento en general de la piel, de la mucosa, de la semimucosa. Y son pacientes que cuando tienen una queilitis descamativa crónica todo el año, no es por el frío, usa humectante, usa todo y persiste, hay que apuntar a hacer un estudio de la tiroides, porque generalmente los pacientes con hipotiroidismo tienen esas características. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Alguien que conteste? ¿O se durmieron todos? Bien, seguimos. Vamos a tener en las queilitis no glandulares crónicas, no angulares, tenemos la queilitis descamativa o foliativa crónica, la que todos los lunes hay en la clínica, la queilitis exfoliativa actínica, solar o de origen físico,
la fisurada crónica y la erosiva o abrasiva. ¿Cómo vamos a saber nosotros, acá me interesa más que conseguir con la clase, cómo vamos a saber nosotros, y acá vuelvo a lo que retomé al comienzo de la clase de hoy? ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico si nosotros tenemos que la mayoría de las queilitis descamativas crónicas tienen escamas? Nosotros podemos llegar a un diagnóstico con los antecedentes, correlacionando el estado actual de la lesión con los antecedentes. Por eso es sumamente importante preguntar al paciente cuándo comenzó esa enfermedad, si eso es la primera vez que le pasa. Por ejemplo, en una descamación del labio, viene el paciente y ustedes le preguntan, ¿cuánto hace que tenés eso? No, a mí todos los inviernos me pasa lo mismo. Bueno, y vos en inviernos anteriores, seguir indagando, porque el paciente dice, no sé, no me acuerdo, pero preguntarle, ¿vos no asociás con algo los días que salís, que hace mucho frío, el día que tomaste poca agua, el día que te expusiste al sol, estuviste trabajando ese día en jardinería? Todas esas cosas hacen a la habilidad del clínico. Es cuando ustedes dicen, cuando sienten algo, están enfermos y no saben si realmente qué es, van al clínico primero. Y la habilidad del clínico justamente, no es que el médico clínico sepa todo. El médico clínico, de acuerdo a las lesiones que vos presentás y de acuerdo a los antecedentes y toda la información que vos podés relatar, llega a un diagnóstico presuntivo. Y es lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes cuando damos estomatología, que no solo es ir al paciente, ver la boca y sacarle el diente que es para extracción, hacerle la operatoria que tiene para hacer, o acá va una prótesis, sino observar todas las mucosas, conociendo la parte normal de la boca. Ustedes pueden ver si hay algo que no está dentro de lo anatómicamente e histológicamente normal, o hay un cambio de coloración, o hay una fisura, o hay cosas que probablemente el paciente ni se dé cuenta, que le pasa a usted en la mayoría de las ocasiones cuando llevan un paciente con una lengua escrotal. El paciente nunca se dio cuenta que la lengua era distinta, nunca le miró al otro la lengua y no se miró él. Pero ustedes sí observan porque ustedes saben cuál es el aspecto normal de la lengua y ven que esa lengua no tiene el mismo aspecto. Pasa lo mismo con las queilitis. Y eso habla bien de ustedes, que ustedes puedan diferenciar las lesiones elementales y a partir de ahí empezar a hacer un diagnóstico. Las queilitis se presentan, las descamativas, a cualquier edad, a cualquier sexo. Como le dije, tienen preferencia por el labio inferior. Y se va a ver una descamación superficial que, si intenta arrancarse esa laminilla, puede llegar a sangrar y puede formarse una costra, inclusive en algunos pacientes con esta queilitis. El paciente siente ardor o quemazón en el labio y cuanto más ardor siente, más tendencia a humedecer con la saliva tiene el labio, y cuando se seca esa saliva con la que humedeció, más seca el labio. Entonces la descamación es mayor y puede llegar a formarse grietas y fisuras. Bueno, el tratamiento, ahora que me acuerdo, le vamos a dar a todos al final de estas, ya que son todas parecidas o similares. La queilitis, ¿entendieron la descamativa? O si quieren les comento ya acá el tratamiento. El diagnóstico va a ser eminentemente clínico porque se van a observar las escamas, se pueden observar las fisuras. El tratamiento en estos casos es averiguar cuál es la causa que lo provoca. Como dijimos hoy, puede ser física del frío, puede ser química, pueden ser si hay una hipovitaminosis o un hipotiroidismo, habría que ver las causas generales, indagar un poco sobre la alimentación, si se está alimentando bien, si come frutas, si come verduras, si es variada su alimentación o si vive polenta como vivimos todos ahora.
Entonces, hay que tener en cuenta eso de una forma amable, preguntarle al paciente para que no sienta que uno se está entrometiendo en su vida, sino que es a fines de saber qué puede ser lo que esté causando esa lesión. Y el tratamiento va a ser eliminar esas causas en lo posible y de conocer y de humectar ese labio. Perdón, tomar un poco de agua. Bueno, en la actínica o solar es generalmente se produce en personas de piel blanca y las que están expuestas muchas horas a la luz solar. Por ejemplo, los jardineros, los agricultores, los trabajadores de la construcción, los albañiles que se pasan horas enteras, y la localización frecuente del labio inferior, y la manifestación va a ser descamación, pero más que nada va a haber fisura y puede haber erosión. Si es crónica, esa erosión, el labio va a estar rojo, vertido, aumentado de tamaño y se va, digamos, la erosión es molesta y el paciente consulta. Pero generalmente, como en estos casos, el paciente se insola un día, le aparece la lesión, se cuida un poco del sol unos días, desaparece y así se va haciendo crónico esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta queilitis tenemos, en este caso, que es sumamente crónico, hay queratosis superficiales que coexisten con la descamación y hay erosiones, como le dije. Esta queilitis es de tener sumamente cuidado porque es una de las que en un 35% se canceriza. Es una lesión precancerosa porque, como les dije, son lesiones crónicas que dañan el epitelio y la membrana basal, entonces estimulan a las células basales y pueden producir displasias y hasta cáncer in situ. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo tratar esto y cómo evaluar y cómo sospechar si es una queilitis actínica que puede evolucionar hacia un cáncer? Es con control y es responsabilidad nuestra, de los odontólogos. Ante un paciente así, lo que se hace es, se lo medica. ¿Cómo? ¿Qué se va a medicar? En este caso de que haya erosión, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la causa. El agricultor le va a decir, yo no puedo dejar de trabajar, el albañil le va a decir, yo no puedo dejar de ir a trabajar, nadie puede dejar de trabajar. Entonces, el consejo va a ser, primero, que use sombrero de ala ancha para protegerse o algo, un gorro con visera grande, tratar de que no esté expuesto ese labio al sol, colocarse protectores solares de 35 hacia arriba con factor de protección más, y en el caso de que existan lesiones, en estos casos, cremas humectantes con corticoides. Y lo elemental en este caso, control a los 15 días. Si el paciente hizo todo lo que nosotros le dijimos, se protegió del sol, se puso protector solar, tiene el sombrero y la lesión continúa, le podemos indicar una biopsia para ver si no hay alguna alteración a nivel celular. Y el tratamiento va a variar de acuerdo a esa biopsia que nos da. En muchos casos hay que realizar la extirpación de esa parte del labio. ¿Estamos hasta ahí? Deditos, deditos, deditos. Bueno. Después tenemos la queilitis fisurada crónica. Esta otra queilitis que generalmente es cancerizable en menor proporción que la actínica, pero se da preferentemente también en la semimucosa del labio inferior
y puede haber una fisura central y una fisura pequeña o varias fisuras. La fisura central muchas veces se producen esto cuando tienen un frenillo labial corto. En otros casos no tienen el frenillo normal, pero igual se produce esta fisura. Ven que acá generalmente es central. Otra cosa dudas que me surgen y que quiero compartir con ustedes antes de seguir es cuando pregunto a los chicos qué diferencia hay entre un surco y una fisura. Muchos dicen la profundidad. No tienen nada que ver la profundidad. La profundidad puede ser un surco de hasta 2 milímetros y ser un surco porque no está perdida la solución de continuidad del epitelio. Fisura es cuando puede ser superficial, pero ya el epitelio se rompió, perdió su solución de continuidad y se transforma en fisura. Entonces, la diferencia entre surco y fisura, que son lesiones elementales, es la pérdida de solución de continuidad del epitelio. Grábense, anoten que le va a servir para el examen parcial, final, para todo, porque en algún momento va a volver a ser oral. Y aparte les sirve a ustedes para diferenciar. Bueno, en este caso, como les dije, la eliminación de la causa, que generalmente es el frenillo corto, la hidroxicobalamina o la corrección quirúrgica de esa fisura. Bueno, después estamos siempre dentro de las queilitis descamativas crónicas, tenemos la erosiva o abrasiva, que en el caso del anterior que dijimos era una fisura, en esto va a ser una erosión y se produce por diferentes causas, que lo avesado de nuestro tratamiento va a ser encontrar la causa, que es muy difícil. Generalmente atacamos los síntomas nada más porque es difícil ver. En nuestro caso podemos ver el mal estado higiénico bucal o si el paciente nos cuenta que usa la bombilla caliente, por ejemplo, toma el mate con agua hervida y siempre está irritando ese lugar y se produce una erosión en ese lugar. Pero si son causas neurovegetativas, desequilibrio hormonal, deficiencia de vitamina, es difícil que nosotros podamos descubrir y realizar y corregir esos. ¿Está entendido eso? Acá tenemos la foto de una erosión en el labio inferior. Siempre la erosión va a ser de color rojo. Puede o no tener contornos definidos. En este caso hay una elevación del piso, digamos, del fondo, como una hernia por la inflamación que se produce, y hay dolor espontáneo y a la palpación. Esta también evolucionan de no tratarse a un epitelioma espinocelular. El tratamiento va a ser la eliminación de la causa, biopsia, y en base a la biopsia se va a determinar la recesión quirúrgica de esa zona del labio. Bueno, y dentro de las no glandulares teníamos la angular y las no angulares. Vimos las no angulares y ahora nos queda por último la queilitis angular comisural o Perletz, también se denomina. Esta queilitis afecta las comisuras labiales de ambos lados y les recalco esto porque no es frecuente, pero hay ocasiones en que el herpes simple se instala en la comisura labial, pero en ese caso la lesión va a ser unilateral. En caso, y vamos a llegar en base a los antecedentes, a las características de la lesión, a arribar al diagnóstico de un herpes simple.
Y vamos a diferenciarla con las queilitis angulares que se presentan en ambas comisuras. ¿A qué se debe esta queilitis? Y tienen numerosa etiología. La principal se da en adultos mayores por la pérdida de la dimensión vertical, que al no tener la dimensión normal, el escurrimiento de saliva hace que se acumule en ese lugar y que permanezca la humedecida esa zona, y automáticamente esa zona llega a ser un punto de instalación del Candida albicans. Entonces se combina la pérdida de dimensión vertical con la candidiasis, que las van a ver en clase siguiente, no dieron todavía el teórico de candidiasis. Esto también en personas mayores que tienen déficit de vitamina B, en anemias, en problemas gástricos y en el caso de trastornos neurológicos con el escurrimiento de la saliva que se dan los chicos que tienen deficiencia mental, síndrome de Down. Es muy frecuente ver este tipo de queilitis. Las queilitis, estas comisurales, pueden ser de origen exógeno, si volvemos a la anterior, orígenes exógenos y endógenos. Las exógenas serían la pérdida de dimensión vertical, las prótesis, y las endógenas son las hipovitaminosis, las lesiones neurológicas. Ya se puede observar cómo se produce en estos casos. Puede haber grietas, pueden haber vegetaciones, pueden haber múltiples grietas, pueden ser únicas. Y el tratamiento va a ser, como en todos, la eliminación de la causa, corrección de los factores, en el caso de corrección por medio de prótesis de la pérdida de la dimensión vertical, ver si hay algún trastorno glandular, digamos, algún trastorno de, ahora no me va a salir, de hormonal, perdón, trastornos hormonales, corrección, ya sea el hipertiroidismo, en la diabetes. En el caso de ser que haya una asociación, y que en general se da una asociación con la Candida albicans, se hace el tratamiento para la eliminación del hongo por medio de antifúngicos. Y en el caso de que sean rebeldes, molestos, dolorosos, se tiene que hacer la extirpación quirúrgica. En esta diapositiva está, si quieren tomar nota de la bibliografía, porque creo que en el Power que se subió no está la bibliografía. Y bueno, estoy todo oído para preguntas.